Señor Todopoderoso, mi Dios, mi Padre, Señor, vengo esta tarde, me humillo a ti, Señor. Señor, yo te pido que vengan los ángeles del cielo. La honra y la gloria para ti, Señor. Te doy gracias por este día, Señor. Te invito, Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso, mis ángeles del cielo. La honra y la gloria para ti. Y vamos a hablar hoy sobre debemos tener fe y paz en medio de la tormenta. Y voy a leer, a definir lo que es la palabra fe, y voy a leer unos versículos del libro de Hebreo. Son muchos los momentos que no entendemos las cosas que pasan en nuestra vida y la de muchos. Dios siempre tiene un plan para todos, pero debemos confiar en Él. No importa cómo se vea en ese momento. En Hebreos 11, versículo 1 al 40. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Qué queremos decir con la certeza de lo que no se ve? Que nosotros debemos tener fe. Dios está trabajando por detrás, está trabajando detrás y está trabajando en esas promesas que Él tiene para nosotros. Versículo 2, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Versículo 4, estos son ejemplos de la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Versículo 5, por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Y esto es bien importante. Él fue agradado a Dios porque él era una persona a Dios y tenía mucha fe. Versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que la recompensa de quienes lo buscan. Otro ejemplo es versículo 7. Por la fe, Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Pero esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene en la fe. ¿Qué pasó ahí? En otras palabras, que el Señor le dio una visión de lo que iba a pasar. Y entonces por 100 años Dios le dio unas instrucciones de cómo construir la arca. Y eso lo pueden encontrar en el libro de Génesis. Y muchas personas se burlaban de él, pero él siempre tuvo fe. Él obedeció al Señor. Versículo 8. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, y de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¿Qué decimos de esto? Por medio de Abraham, Dios le dijo: yo quiero que tú vayas a una tierra distinta. Y él obedeció a Dios, no importaba lo que estaba pasando. Versículo 11. Por la fe, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Versículo 12. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del mar. Versículo 13. Todos ellos vivieron por la fe
y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Versículo 14, al expresarse así claramente, dieron a entender que andaban en busca de una patria. Versículo 15, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Versículo 16, antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, ellos anhelaban la patria celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Esa ciudad de la cual ellos hablaban está en el cielo. Ellos están con Dios. Versículo 17. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Versículo 19, consideraba Abraham que Dios tiene poder para resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Eso fue otra prueba que por fe Abraham tuvo que enfrentar y él confió en Dios. Versículo 20, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Versículo 21, por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Versículo 22, por la fe José al fin de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Versículo 23. Por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Ellos tuvieron fe. Dios le indicó a Jocabed y a su esposo, el papá de Moisés, lo que tenían que hacer. Y Moisés fue educado por las leyes egipcias. Versículo 24, por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Versículo 25, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Versículo 26, consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y cuando estamos hablando de la mirada de la recompensa, él tenía la mirada puesta en Dios, su recompensa eterna. Versículo 27, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Él se fue y no miró hacia atrás. Y Dios hizo muchos milagros por el pueblo israelita. Él cruzó el Mar Rojo para poder ir hacia la tierra prometida. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Versículo 29. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Y eso fue un milagro de Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Versículo 30. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Y esto fue una de las personas que entró a la tierra prometida. Versículo 31. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto a los desobedientes, pues había recibido la paz a los espías. Ella ayudó a los espías, a los israelitas, para poder entrar a Jericó. Versículo 32. Y eso fue por medio de Josué, fue el que entró a Jericó. Versículo 32. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gideón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Versículo 33.
los cuales por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones. Versículo 34. Apagaron la furia de las llamas y escaparon a filo de espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Versículo 35. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Versículo 36. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Ese es el verdadero mártir, la persona que sufre por causa de Jesucristo. Pero esa persona va al cielo porque ama al Señor. Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Y asesinados por la mitad podemos ver a Isaías. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Versículo 38. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Versículo 39. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. En otras palabras, ellos confiaron en Dios, pero esa promesa que ellos tuvieron fue en el cielo. Están con Dios, sentados con ellos. Versículo 40. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Debemos siempre tener fe en la certeza de lo que no se ve. Al mismo tiempo, confianza en Dios. El final de la fe es creer en las promesas que Dios nos dio. A pesar de lo que no se ve, Dios siempre cumplirá sus promesas a nosotros, porque confiamos en Él. Es muy importante que confiemos en Él. En este tiempo, que estamos en los tiempos finales, es muy importante confiar en Él. No se dejen llevar por las noticias. Miren a Dios, porque Él tiene un plan. El final de la fe es creer en las promesas que Dios nos dio a pesar de lo que no se ve. Él siempre cumplirá las promesas para nosotros porque confiamos en Él. Debemos siempre mantenernos firmes en nuestra fe y paz en medio de la circunstancia, y por medio de ellos obtenemos la victoria. Ya la victoria la tenemos obtenida por medio de Dios. Creer en Dios es apenas el comienzo, y desea que nuestra fe nos conduzca a nosotros a una relación personal con Dios. Los apóstoles sufrieron mucho por su llamado, pero tuvieron fe y complementaron la tarea de lo que se había sido encomendada. Al mismo tiempo, tuvieron paz en medio de las circunstancias, porque ellos también recibieron muchas persecuciones y también pasaron por los cristianos, por ser cristianos. Y muchos todavía la pasan en otros países en el día de hoy. Y aquí voy a hablar un poco de paz. Un pequeño versículo. El significado bíblico de paz es shalom, que es un estado de bienestar material y espiritual bueno. Shalom abarca un concepto más amplio de lo que es la paz real. No paz que concibe el hombre como un estado emocional feliz. Jesús le dijo a sus seguidores en Juan 14:27, la paz os dejo, la paz os doy. Ya no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. Y esto lo encuentran en Juan 14:27. Jesús en este versículo nos habla de dos fuentes de paz. La fuente que Él nos da y la fuente que el mundo nos da. Pero nosotros siempre queremos tener la fuente que Jesús nos da. En otras palabras, la enorme bendición de la paz y el bienestar que provienen de Jesús es que no están basadas en circunstancias, están basadas en Dios. Y Dios no cambia.
Tu paz será estable y firme. Esta paz está basada en un Dios fiel, en un Dios que no cambia, en un Dios que es nuestro pastor, que es nuestro proveedor. Y un Dios que es amor, un Dios que es nuestro sanador. El apóstol Pablo nos deja, y ese es el final, el apóstol Pablo nos deja una lección. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Y estoy leyendo Filipenses versículo 11, capítulo 4, versículo 11 al 13. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como pasar hambre, a tener de sobra como sufrir la escasez. Y en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apréndase eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la certeza es lo que no se ve. Y eso es en Hebreos 11, capítulo 1. La palabra paz, la palabra amor, la palabra fe están enlazadas una a otra. Espíritu Santo, te doy la honra y la gloria, Señor. Señor, te doy gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por esta unción, por tu fuego, mi Dios, por tu gloria. Señor, que las personas que están viendo esto sean llenados de tu fe, llenados de tu paz, llenados de ti, mi Dios Todopoderoso. La honra y la gloria para ti. Y con esto los dejo.